A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, versículos 1 al 3. Hay una pregunta que quizás no nos hacemos con gran frecuencia, por no decir quizás nunca, y es si hemos pensado alguna vez en cómo distribuimos el tiempo en nuestras oraciones, es decir, ¿cuánto de ese tiempo lo destinamos a pedir y pedir y pedir? ¿Y cuánto a únicamente agradecer a Dios Padre por las innumerables bendiciones que por su sola gracia y misericordia nos ha provisto, nos provee e incluso, por fe, nos proveerá hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra? Y con todo eso, ¿cuánto nos quejamos? ¿Cuánto nos complicamos? ¿Cuánto dejamos de reconocer de esa gracia desmerecida? Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy nuestro tema central de meditación lo trae el pastor y maestro bíblico Eduardo Cartea Millos, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Él nos exhortará a no olvidar ninguna de las bendiciones del soberano y amoroso Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Oramos ante nuestro Padre Celestial para que este mensaje llegue a los oídos de todo aquel que necesite ser consolado, fortalecido y renovado en su espíritu, alma y cuerpo, y así glorificar al Dios de los cielos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Y vamos a hablar en esta noche algo que nos ayude a pensar en un motivo de alegría, de alabanza al Señor. Y en esta noche entonces, orando al Señor,
vi que este salmo nos puede ayudar a tener juntos este espíritu de gratitud al Señor. Así que leemos los 5 primeros versículos del Salmo 103, tan conocido, tantas veces leído. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Probablemente sea esta una de las canciones más gozosas del Salterio, del libro de los Salmos, y probablemente también para algunos la más bella de esas canciones que escribió, entre otros, el rey David. Dice un escritor, la alabanza del salmista es como un cielo sin nubes, como una música sin tonos menores. Corre como un arroyo ininterrumpido que se va ensanchando a medida que avanza. Alexander Maclaren es el escritor, un excelente expositor del siglo pasado. Todo este cántico, el Salmo 103, rebosa sin duda de gratitud al Señor, pero también de una paz íntima, de un gozo radiante, de una esperanza radiante en el Señor. Y refleja la satisfacción que tiene en su alma hacia el Señor. Es como si estuviera pensando, reflexionando en forma introspectiva, y por eso estos primeros versículos es como si se habla a sí mismo. Bendice, no te olvides, etc. Es el mismo salmista el que está hablando de esto. Por lo tanto, en los primeros 5 versículos, la invitación es personal a alabar al Señor. Pero si siguiéramos del versículo 6 al 18, el salmista invita a otros también, a sus hermanos en la fe, a alabar al Señor. Y en los últimos versículos, del 19 al 22, a toda la creación. Primero a los ángeles y luego a las obras del Señor. Muy interesante porque empieza él, sigue por la congregación, diríamos, y luego habla a los ángeles y a las obras de Dios, a la creación de Dios. Y a todos les dice que hay que bendecir, que no nos olvidemos de bendecir al Señor. Por cierto que los salmos tienen esa virtud de reflejarnos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, nuestra comprensión o no de las cosas del obrar de Dios, etc. Y entonces los salmos es un remanso para el corazón. Y en este caso, el salmista está expresando aquí, más allá de sus penas y sus goces que en la vida de David fueron un hecho, acá está expresando la gratitud al Señor. Abre el corazón y entonces prorrumpe en alabanza al Señor. Tiene motivos para alabar al Señor. Bendecir a Dios no es algo que hacemos muy seguido. Bendecir significa bien decir o decir bien de algo o de alguien, en este caso de Dios. Bendecir al Señor lo que significa es hablar bien de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios nos hace a nosotros, cada día, en cada momento. Y no siempre somos capaces de bendecir al Señor. Sí somos capaces de pedir la bendición del Señor. Y no está mal, sin duda. La bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece. Pero en este caso es al revés. Nosotros bendecimos al Señor, hablamos bien del Señor. Y esto es lo que significa alabanza, esto es lo que significa gratitud, cuando uno habla bien de lo que Dios nos hizo. Fíjense que el capítulo tiene 22 versículos. 22 versículos. Quiere decir que tiene tantos versículos como letras del alfabeto hebreo, una para cada versículo. Y fijémonos bien que en la primera letra, que es el Aleph en el hebreo, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, etc. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si tuviéramos en el último versículo, correspondiente a la Tau o Tav en el alfabeto hebreo, es decir, la Z nuestra, digamos, dice, bendice alma mía Jehová. Así que empieza igual que termina. Es un salmo que desde la A hasta la Z, diríamos, habla de lo que es la gratitud y la alabanza al Señor. Podríamos decir de principio a fin. Podríamos decir también desde la mañana hasta la noche. Podríamos decir también desde la niñez hasta la ancianidad. En todo caso, podríamos decir entonces que toda nuestra vida y todo nuestro tiempo debería ser consciente de lo que Dios es para nosotros. Y en ese sentido, alabar al Señor, bendecir al Señor con todo el corazón, con todo lo que tenemos. Dice entonces el verso 2, no olvides, no olvides. No todo en la vida nuestra es
tiempo bueno, tiempo de sonrisas. Hay evidentemente también penas, hay angustias, hay dolores, hay pérdidas, hay separaciones. Y fijémonos cómo es la cosa, que el salmo anterior, el Salmo 102, fíjense en los versículos 1 en adelante, cómo expresa el salmista. Está pasando por otro momento. El Salmo 103 es puro gozo y gratitud y alabanza, pero el 102 no es así. Y entonces dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón, es decir, están quemados, me arden dentro de mí, como que los huesos de él están ardiendo dentro de él. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Qué diferencia, ¿no? Por lo cual me olvido de comer mi pan. Cuando uno está con mucho dolor, no tiene ganas de comer, es cierto eso. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne, y soy semejante al pelícano o a la lechuza del desierto, y soy como el búho de las soledades. Velo, es decir, no puedo dormir, eso es lo que quiere decir. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado. Bueno, mis días, el verso 11, son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Yo no sé si alguna vez pasamos por una circunstancia así, pero desde luego que el salmista debía estar pasando un momento complejo y difícil. Conocemos la historia de David, a lo mejor acosado por Saúl en esos tiempos en que estaba huyendo como una alimaña por el desierto, ¿verdad? A costa de su vida. Pero lo cierto es que evidentemente él se siente seco. ¿Sabe lo que es seco? Seco. No tengo nada para decir, no tengo aliciente, no tengo ganas de nada, no tengo ganas ni de comer, no puedo dormir de noche. Qué situación, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo 27 y 28 hay una chispa de esperanza. Y esto, hermanos, nos tiene que consolar y ayudar a nosotros. Cuando pasemos por alguna circunstancia semejante, que pudo haber estado, que puede estar ahora o que pueda venir en el futuro, también acordémonos de estos dos versículos finales. Tú eres el mismo, tus años no se acabarán, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. La fe al final triunfa. La fe se impone a pesar del tiempo de angustia. Tengámoslo presente. Leamos salmos así como el 102. Nos acompaña como si David estuviera a nuestro lado y decimos, bueno, a vos te pasó, a mí también me está pasando. Pero no nos olvidemos también de la fe de David. Y estos dos versículos finales nos encienden otra vez la chispa de la fe. Y entonces llegamos al 103 y decimos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. A pesar de todo, abro mi corazón y derramo la alabanza delante del Señor, porque el Señor es el Señor, es el mismo y sus años no van a acabar nunca. La gratitud debería ser también, hermanos, permanente en la vida del cristiano, porque somos dados a olvidar. Deuteronomio 6:11, Dios que es sabio, le recordaba al pueblo de Israel estas palabras. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte que Dios te sacó de la esclavitud. Cuidémonos de no olvidarnos de que Dios nos sacó también a nosotros de la esclavitud. También éramos esclavos, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, Dios nos sacó de allí. No nos olvidemos de esto. Porque a veces nos pasa como los leprosos, que el Señor limpió y solamente volvió uno a darle gracias. Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No fueron 10 limpios? ¿Y dónde están los 9? Porque se habían olvidado, evidentemente, de ser agradecidos. Y Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esto, ¿qué? Esto es la voluntad de Dios, dice. Dios quiere que demos gracias ¿en qué cosas? Señor, cuando me va bien, obvio. ¿Y cuando me va mal, qué? Y cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿qué? Dice, dad gracias en todo. Y en Colosenses 3:15 dice, sed. Es un imperativo, ¿verdad? Sed agradecidos. No hay vueltas, no hay discusión, no hay atenuantes. Sed agradecidos. Ustedes me dirán, es fácil decirlo. Claro que lo es. Es más difícil el experimentarlo. Pero hermanos, todos hemos pasado por tiempos de angustia y todos hemos sido como el búho o la lechuza de noche, ¿verdad? Bueno, a pesar de eso, la palabra del Señor
nos insiste en que seamos agradecidos. Decía Agustín de Hipona, si olvidas, callarás. Y es verdad, cuando nos olvidamos, no le damos gracias a Dios. Así que no olvidemos para poder entonces abrir nuestra boca en gratitud. ¿Dios se olvida de mí? No, Él se olvida de mis pecados. Cuando los perdona se olvida, lo sabemos bien, pero no se olvida de mí. Dice la Escritura en Isaías, ¿acaso se olvidará, recuerdan, la mujer de su bebé? ¿Dejará de compadecerse, dice Dios, del hijo de su vientre? Dios sabe, aunque ellas se olviden, y de cierto ocurre, yo, dice el Señor, el que nunca cambia, el que es igual, ayer, hoy y por los siglos, dice yo, nunca me olvidaré de ti. Así que el salmista dice, bendiga todo mi ser. Todo mi ser significa, o está expresado en otras versiones como desde mi interior, desde mis entrañas, como que sale de adentro la gratitud. No es de labios para afuera, es en serio, de corazón, es en serio comprendida. Se dice de verdad, genuinamente, Señor, gracias, gracias por tus bendiciones. Bueno, voy a tratar de mirar con ustedes brevemente los 5 motivos que hay en los 5 primeros versículos para dar gracias a Dios. Salmo 103, dice en el versículo 3 el primero de esos motivos, hay 5. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la primera parte. Notemos algunas cosas que aquí dicen esta sentencia, que es la más importante de todas. Fíjense que es la primera que pone. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona. No dice que perdonó. Por cierto, el Señor nos perdonó, ¿cierto? Pero no dice perdonó, dice perdona. Quiere decir que perdona en forma continua. Él sigue perdonando. Él está perdonando. Él perdonó, perdona y seguirá perdonando, perdonará. En el versículo 13 y el versículo 14 está el motivo, la motivación. ¿Por qué nos perdona el Señor? Dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Esa es la motivación. Nos mira como un padre mira a sus hijos. Si ustedes quieren tener una visión más completa de esto, vayan al libro de Oseas. En el libro de Oseas, Dios está hablando a Efraín, a las tribus del norte, ese es el motivo del libro, y le está hablando como un padre. Es fantástica esa profecía, porque ahí es como que Dios entiende lo que le pasa. Cuando nosotros teníamos los chicos, cuando son más grandes también, pero sobre todo cuando eran chiquitos, uno los miraba y estaban emberrichados y lloraban y pataleaban y se encaprichaban. ¿Y qué hace un padre? El padre lo mira, se da cuenta que es un crío. ¿Por qué lo hace? Porque no entiende, porque no comprende. Y Dios nos mira así, nos mira como el padre se compadece de los hijos. Y entonces, ¿qué hace uno con el niño? Lo abraza y le dice, pues ya está, ya terminó, ya se está consumiendo, ahogando en un vaso de agua. ¿Sí? Y uno lo abraza y se le terminan los problemas al niño. Y Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces nos encaprichamos en nuestra vida, hermanos? Porque somos niños. Y sobre todo cuando no tenemos madurez espiritual, pensamos en me gusta, no me gusta, y si no lo tengo, entonces no me gusta como Dios obra conmigo, y no me gusta como Dios me trata, y me olvida el Señor, entonces me voy a enojar con Dios. Bueno, Dios está mirándonos y se está compadeciendo porque somos como niños. Y se acuerda además que somos polvo. El eterno, el Dios de los espíritus, el creador de cielo y tierra, nos mira y somos una mota de polvo sucio perdido en el espacio. ¿O no? ¿Qué otra cosa somos? Y nos creemos ¿qué? Bueno, Dios nos mira con esa compasión y entonces dice, te perdono. Nos perdona a pesar de lo que somos. Y nos perdona como dice 1 Juan, trayéndolo a nosotros, 1:7. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia. Otra vez, no dice que nos limpió, dice que nos limpia. O sea, ahí está en griego continuo. El presente en griego suele ser presente continuo. Algo que sucede, va sucediendo. Nos limpia, nos va limpiando de todo pecado. Gracias a Dios por esto. Pero además aquí dice, quien perdona ¿cuántas cosas? Dice, todas tus iniquidades. Miren en los versículos 10 al 12 cómo mencionan nuestras faltas. Hay 3 palabras en el hebreo allí. Dice el versículo 10,
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y luego dice en el versículo 12 al final, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 3 cosas. Iniquidades. La iniquidad es una ofensa contra Dios. Esa es la iniquidad. El pecado ya tiene un acento de gravedad. Es un pecado. Corresponde al hamartía del Nuevo Testamento. Desviar el curso, hacer algo contra Dios. Pero rebelión es además una transgresión. Es pasar el límite. Dios te dice hasta acá y nosotros siempre vamos un poquito más. Corremos el límite un cachito más para allá, un cachito y vamos corriendo el límite. Así que fíjense, ofensas, pecados graves y encima rebeliones. Y todas las perdona Dios. ¿Será posible? ¿Será posible que yo soy tan necio y no solamente le ofendo con el pensamiento, con la acción, tantas veces? No solamente tengo pecados graves en mi vida, pero además soy rebelde y lo vuelvo a hacer otra vez y corro los límites que Dios me ha puesto. Y sin embargo, el salmista dice, Dios perdona todas tus iniquidades. Pero hay algo más, porque dice tus iniquidades. No son de otro, son mías. El salmista está diciendo para sí, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No le echa la culpa a nadie, son suyas. Bueno, hermanos, necesitamos el perdón de Dios, porque una vida sin perdón no es una vida normal. Si yo no recibo el perdón de Dios y a mi vez, si yo no perdono a los demás, voy a vivir una vida como el Salmo 102. Ahí tenemos que elegir, o el 102 o el 103. Porque si no perdono y no me perdona el Señor, voy a ser como el 102, seco. Lo dice el Salmo 32 también. Se volvió mi verdor, dice, en sequedades de verano, en aridez. ¿Cuántos cristianos áridos? No tienen una pizca de gozo, no hay un sentimiento de gratitud, no hay un deseo de servir al Señor o de venir a la casa del Señor a estar con los suyos. Ahí están, secos, y se van secando. Y se van secando físicamente también. También, porque evidentemente nuestro ser es completo. Nuestro ser, comúnmente decimos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Bueno, la Biblia lo dice de otra forma. En 1 Tesalonicenses 5 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden de Dios. El mío comúnmente es cuerpo, alma y espíritu, pero el de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que, ¿cuál es el área principal de mi vida? La espiritual. Cuando la vida espiritual está en orden, comúnmente la vida mental está en orden y la vida física está en orden. Cuando la vida espiritual no está en orden, todo se viene abajo. Cuidemos pues esa área de nuestro ser. Segunda cosa, restauración. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Versículo 3, la segunda parte. Bueno, algunos dicen por este versículo que Dios sana toda enfermedad. Lo interpretan de esa forma. Bueno, no está mal decir que Dios tiene poder para sanar. Y no está mal decir que cuando uno se pone en las manos del Señor, el Señor puede sanarlo. Pero el Señor no sana siempre. De hecho, si el Señor no viene, un día vamos a morir por una enfermedad. Eso es obvio. Por lo tanto, esa enfermedad, aunque sea esa, el Señor no la va a sanar. Y nos morimos. Eso pasa. Entonces, ¿de qué se trata aquí? En este caso, ¿cuál es la dolencia de la cual habla el salmista? No es solo, al menos, la dolencia física. Casi diría que tampoco es la dolencia física. Sino que es la fuente de donde brotan todas las acciones pecaminosas de nuestra vida. La dolencia es esa parte de nuestra naturaleza moral que está dominada por el pecado. Y entonces se proyecta en los actos, en los pensamientos, en todo lo que es nuestra vida. Jeremías 17, 19 y 20 lo dice con mucha claridad. Dice, ay de mí, dice el profeta, que estoy en ruinas, mi herida es incurable. Pero dije, ciertamente, enfermedad mía es esta, y debo soportarla. Devastada está mi carpa, dice, y rotas todas mis cuerdas. Mis hijos me han abandonado, han dejado de existir. La situación era dramática, era la situación del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías, ¿verdad? Pero entonces él dice, enfermedad mía es esta. Ese es el problema. Esa es la dolencia que está aquí. Y es la dolencia que puede sanar el Señor definitivamente. Pablo, el apóstol, decía, en mi carne, en mi naturaleza, dice, no mora el bien. Ahí está doliente. Y muchas veces ocurre lo que Isaías capítulo 1 nos dice.
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No es una enfermedad eso, una enfermedad física me refiero. Ni siquiera es una enfermedad mental, es una enfermedad espiritual. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la punta de la cabeza hasta los pies. Dice, todo es podrida llaga. No está hablando aquí de un leproso, está hablando aquí del pecado. Está hablando aquí de la dolencia mayor que el hombre tiene, el pecado en la vida. En Jeremías 17, versículos 9, 10 y 14, habla de esta dolencia y dice Jeremías, engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? También podemos decir, ¿quién lo sanará? Y entonces dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en el verso 14, entonces, uno lee en la Biblia, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El corazón muchas veces está doliente, tiene dolencia. Y el único que puede curar esas dolencias es el Señor. Pedro lo dice en 1 Pedro 2:24. Tomando las palabras de Isaías, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjense, pecados. Y entonces agrega, y por cuya herida fuisteis vosotros curados. No está hablando de enfermedad física, está hablando del pecado, de la dolencia del corazón. Alabamos al Señor, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. ¿Está dolido el corazón? ¿Tiene alguna enfermedad, alguna cosa que está molestando allí? Hay que llevarla al Señor. Hay que llevarla al Señor en confesión. Estamos haciendo algo que sabemos que el Señor no aprueba, alguna cosa en nuestra vida, alguna costumbre en nuestra vida, algún pensamiento en nuestra vida, alguna hierba amarga que queda en el corazón. Llevémosle al Señor, porque el único que puede sanar el corazón es el Señor. Y démosle gracias porque Él lo hace, y lo hace con poder, y lo hace con gusto, con alegría, para nuestra bendición. Tercera cosa, redención. Dice en el versículo 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo aquí se puede traducir también como la fosa o el sepulcro. Él rescata del sepulcro tu vida. Fíjense que habla de iniquidades, habla de dolencia, ahora habla del sepulcro. Es como que el salmista está metido en una fosa. ¿Se acuerdan del Salmo 40? ¿Se acuerdan? Resignadamente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces nuestra vida también discurre en un pozo de desesperación. Estamos desesperados, desesperanzados. Todo el cielo parece de bronce. Oramos y como que la oración rebota, no llega al cielo. Y decimos, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me sucede? ¿Por qué no puedo tener gozo? ¿Por qué no puedo avanzar? Bueno, hermanos, estamos metidos en el pozo. Estamos metidos en el lodo cenagoso. Es como una arena movediza. Y cuanto más esfuerzo, más nos hundimos. Pero ahí está el Señor, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios nos hace sacar. ¿Quién nos saca? Pues el Señor. Nos sacó cuando lo envió a este mundo, a sacarnos de la miseria del pecado, y todavía es el Señor el que nos saca del lodo cenagoso, del pozo de desesperación. No desesperemos. Está el Señor. Está cerca. Es cuestión de clamar a Él, con fe, obviamente. Pero es cuestión de clamar al Señor y el Señor nos saca del pozo. ¿Qué dice el Salmo? Y pone nuestros pies sobre la peña, Él mismo es la peña, y endereza nuestros pasos, que muchas veces están erráticos, para un lado, para el otro, no sabemos para dónde ir. Y luego, ¿qué dice? Y pone una canción nueva en nuestra boca. Ese es el final. Nos saca del pozo, nos pone sobre la peña, endereza los pasos y pone una canción nueva en nuestro corazón. Dios lo hace, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque acá el salmista dice, es el que rescata del hoyo, de la fosa, del sepulcro, del lugar de muerte, aunque no sea muerte espiritual, ¿sí? De separación de Dios, de falta de comunión con Dios, de falta de vida plena, el que saca del hoyo tu vida. Isaías 38:17 dice así, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Fíjense qué curioso el versículo. Amargura grande me sobrevino, ¿cuándo? En la paz. A veces decimos, va todo bien, va todo sobre rieles. Y de buenas a primeras, un día, llegó la prueba. Estábamos en la paz, no estábamos en la paz, no estábamos viviendo una vida tranquila. Y en ese momento algo se quiebra. Y entramos, como dice acá, en amargura grande que nos sobreviene. Esa es una cosa repentina. Pero dice, con toda la fe del escritor, a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, del hoyo de lo que me estropea, de lo que me hace daño, corrupción. En el Salmo 107, si después lo quieren leer en casa, es muy interesante, porque esto es lo que es para cristianos este salmo, para creyentes. Alabad a Jehová porque Él es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. Díganlo quiénes, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Es nuestro esto, es nuestro. Dice, los ha congregado de las tierras, de oriente y del occidente, del norte y del sur, y ahora hay varios escenarios. Uno de ellos dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Piense, hermano, si no fue alguna experiencia suya en su vida cristiana, y tal vez, si no, será en el futuro, tal vez. Aprisionados, dice, en aflicción y en error, ¿por cuánto qué? Por cuánto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, no hubo quien les ayudase. Y luego que clamaron a Jehová, otra vez clamar a Jehová, en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso hace Dios. Y ahora miren en el versículo 17, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Pero qué? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Me gusta lo de envió su palabra porque me hace pensar en quién es la palabra. Dios envió su palabra al Señor otra vez, ¿entienden? Al verbo de vida. Dios envió su palabra. ¿Y qué hace el Señor? Nos sana. Pero ¿cuál es el requisito? El único requisito. ¿Cuál? Clamar. Clamaron al Señor. ¿Cuántas veces nos pusimos de rodillas y clamamos al Señor? Señor, no doy más, ayúdame. No sé cómo seguir. No sé cómo resolver esta situación. Y cuando clamamos al Señor, el Señor hace lo que dice este salmo. Si estamos perdidos, nos muestra el camino. Si estamos en tinieblas y en sombra de muerte, como si en una cárcel, nos abre las puertas, como a Pedro, y salimos fuera. Si estamos afligidos y sin ganas de comer, el Señor nos restaura otra vez y nos pone otra vez para que podamos alabarle. Cuarto lugar, dice, es la revalorización, el que te corona de favores y misericordias. Versículos 4 y la segunda parte. Antes en el pozo de la desesperación, ahora restablecido, antes sumido en el fango, ahora está coronado de bendiciones. Como dice el Salmo 113, que me gusta tanto, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, del estercolero, del lugar de la basura, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, darle un lugar de privilegio en la mesa del Señor. Del muladar a la casa del rey, a la mesa del rey. De la basura a rodearse de príncipes. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Entonces el salmista está viendo los favores de Dios, la multitud de bienes que el Señor, de bendiciones que le da, las misericordias, es decir, la compasión del Señor y al mismo tiempo el amor y la bondad del Señor, y lo ve como una corona sobre su cabeza. Es como, Señor, me estás coronando de bendiciones. Mira para arriba, hay una corona de bendiciones en tu cabeza. El Señor te ha bendecido. Yo pasaba hace unos años por un tiempo muy difícil, de verdad. Dios sabe que no miento. Y vino un hermano y me hizo un regalo que todavía tengo. No lo usé nunca, pero lo tenía ahí. Un llavero. Y en el llavero tenía una inscripción que decía, cuenta tus bendiciones. Y yo cuando lo recibí, dije, qué paradoja, extraño, ¿no? Estoy pasando por el peor momento de mi vida, probablemente, y sin embargo me dice, cuenta tus bendiciones. Pero esa frase fue un repiqueteo en mi mente. Cuenta tus bendiciones. Contamos siempre los problemas, las fallas, las angustias, las carencias.
¿Por qué no contamos un poco nuestras bendiciones? ¿No será que Dios nos coronó con ellas, aunque no nos demos cuenta? ¿No será que pesan en el platillo de la balanza más las bendiciones que aquellas carencias y problemas que tenemos? Contá tus bendiciones. La misericordia de Dios en este salmo es fantástica. Verso 4 dice, Salmo 103, verso 4, te corona de favores y misericordias, así que es un don divino, es un regalo divino. El verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es su carácter, así es Dios. En el versículo 11 dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, es grande su misericordia. Y en el 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa compasión, de modo tal que es tierna esa misericordia de Dios para nosotros. Y finalmente en el 17 dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es para siempre, es eterna. Esa es la misericordia de Dios. Así es. Nos salva, nos sostiene y nos sacia su misericordia. Y finalmente la renovación, para terminar, hermanos. En el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lo digo de otra forma. El que colma de dicha tu existencia y como el águila se renueva tu juventud. No somos todos jóvenes en esta noche, pero ser joven es un asunto de acá adentro, ¿eh? Rejuvenecerse. El hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando ¿cuándo? De día en día, no te olvides. Cada día un poquito más viejo. No importa la edad que tengas, ¿ah? Cada día. Pero dice, ¿y el interior qué? El interior se va renovando. Eso es lo importante, que el interior se renueve. Que tengas una sonrisa, que tengas una palabra de aliento para otros, que tengas la disposición del corazón para animar a los demás, para servir al Señor, para venir a alabarle. De eso se trata. Y eso es lo que hace Dios. La diferencia con el 102 es que era una lechuza o un búho. Ustedes vieron la cara de los búhos, ¿cómo es, no? De alegría cero, ¿no? Cero. Tiene una cara de tristeza terrible. En el 102 es una lechuza o un búho, pero en el 103 es un águila. Diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Y cuando dice sacia de bien tu boca, también se traduce en otras versiones, sacia de bien tus años. Es un poco raro en el hebreo, por eso. Y otras dice, te sacia de bien hasta la vejez. Y otra todavía dice, te sacia de bien en los días de tu vejez. Así que esto para todos, ¿eh? Dios te sacia aún en los días de tu vejez. ¿Ustedes se acuerdan de Caleb? ¿Cuántos años tenía Caleb cuando pidió la herencia? 85. Poquito menos que Juan. 85. Y le dice a Josué, ¿sabes qué, Josué? Yo estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Cuando fui a reconocer la tierra con vos, bueno, ahora tengo la misma fuerza. Así que dame, bueno, como Lot, una llanura. Vamos a estar tranquilos, a hacer vida de campo, ¿sí? Ya es hora de descansar, ¿verdad? No. Dame este monte, se llama Hebrón. Y ahí hay gigantes, y yo los voy a sacar de allí. Y me voy a quedar con el monte, voy a vivir en el monte. 85 años. ¡Qué proyecto extraordinario! Y no es que morían en ese momento a los 200 años, o a los 900 como en Génesis. A lo sumo tenían 110, 120. Josué terminó con 110, Moisés con 120. O sea, tampoco es tan diferente. 85 años, era un viejito. Pero con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque de adentro viene la fortaleza, hermanos. La juventud viene de adentro, la fuerza viene de adentro y viene de arriba del Señor. Bueno, como todos saben, lo del águila no lo cuento, pero saben que las águilas son longevas y tienen como 70 años de vida. Pero si alguno no lo sabe, a los 40 años, la mitad más o menos, tiene una crisis fenomenal y tiene que hacer algún cambio, porque si no se muere. Entonces se va a una cueva, se pone a picotear la pared de piedra hasta que se le rompe el pico y le sale un pico nuevo. Y luego le pega con las uñas a la pared hasta que se le rompen las uñas, hasta que le salen uñas nuevas. Y cuando termina eso, empieza a sacarse todas las plumas. Y sacan todas las plumas y le nacen plumas nuevas. Los que esperan en el Señor, dice Isaías, serán como las águilas. Levantarán vuelo, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Por qué? Porque esperan en el Señor. Hermanos, es bueno decir con el salmista, bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Por qué? Por las cosas que vimos. Y ojalá sea así, para honra del Señor. Primero, para honra y gratitud al Señor. Y segundo, para nuestra bendición personal. ¿Sí? Nos hace bien vivir una vida así.
y ojalá sea así con todos los que aquí estamos. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa, llena de ánimo para nosotros. A veces estamos tan lejos, Señor, de esta vida, pero es real, porque no fue solo para uno, para David. Tantos hombres y mujeres tuyos a través de la historia vivieron vidas así. Y anhelamos vivir vidas así. Anhelamos ser jóvenes adentro, tener la fortaleza que tú nos das. Guíanos, Señor. Ayúdanos a ser inteligentes, a contar nuestras bendiciones y a clamar a ti en el momento de la angustia. Y tú darás la respuesta y nos rejuvenecerás. Y correremos sin cansarnos y caminaremos sin fatigarnos y levantaremos vuelo, que eso es lo que necesitamos, vivir por encima de los problemas y de las cosas de la vida. Bendice a tu pueblo en esta noche, bendícenos a cada uno de nosotros, bendice tu palabra en nuestro corazón y como resultado recibe la alabanza, la gloria y la honra en el nombre de aquel que has mandado para buscarnos y salvarnos, Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.